este momento tu One Week Plus y te llevarás de regalo un gel reductor. Antes de entrar a la botella, nace con agua y grano y luego vive en un barril. La destilación de bebidas espirituosas alcohólicas es un gran negocio y una religión casi secreta. Bourbon, escocés, ron, ginebra, vodka o tequila. ¿Cuál le gusta a usted? Hoy verán las destilerías en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Ellos observan su color, agitan el vaso, inhalan su bouquet, lo beben y después estudian sus acciones. Esto es absolutamente exquisito. Estos no son snobs del vino, sino del whisky. En la exposición anual de los whiskies del mundo en San Francisco, un boleto de $100 nos ofrece la oportunidad de probar lo mejor que ofrecen las destilerías. Huelan la diferencia. Es bueno para mezclarlo y es bueno con hielo. El bourbon tiene un perfil de sabor que llega a su tope a cierta edad. Este es perfecto para beberlo temprano en el día. Todo se reduce a una cosa: el aumento de la sofisticación de los paladares estadounidenses. Los consumidores buscan mayores retos y creen con frecuencia que un producto que cuesta $25 o $30 les dará ese reto. El surgimiento de botellas premium y super premium es una fuerte moda de venta en una industria ya muy grande. Solo en Estados Unidos, la venta de bebidas alcohólicas espirituosas legales ya supera los $45 mil millones al año. Para muchas destilerías, el reto es unir siglos de métodos de destilación tradicionales con la necesidad de usar una alta tecnología y un alto volumen de producción. Lo que antes era solo hombre y una destilería es ahora una sinfonía controlada por computadora de agua, vapor y espíritu. Las enormes destilerías comerciales de hoy han revolucionado una tecnología antigua. Pero la ciencia de la destilación no ha cambiado nunca. El alcohol se produce cuando se añade levadura a una mezcla o una masa de agua y un ingrediente fermentable como el grano. La levadura transforma los azúcares del grano en moléculas de alcohol etílico. Cuando se calienta la mezcla, el alcohol se evapora y sube por el cuello de la destilería. Al entrar en las espirales se enfría, se condensa y se transforma en líquido. El resultado es una bebida espirituosa neutral de grano, incolora e inodora. Originalmente, en la Edad Media, la bebida espirituosa significaba que extraían el alma del cuerpo del líquido, lo estaban purificando y deshaciéndose del cuerpo. En la actualidad creemos que los licores fuertes destilados han existido desde el 3000 a.C. Hubo unos hallazgos arqueológicos recientes de destilerías de terracota en Pakistán, pero también es muy probable que 1000 años antes de Cristo los chinos destilaran el vino de arroz para convertirlo en licores fuertes. En el siglo XII, en Italia, los monjes empezaron a hacer bebidas espirituosas con vino. Al expandirse esa tecnología por Europa, las bebidas espirituosas fueron destiladas con plantas verdes como la cebada y trigo. La gente aprendió que sustituir las bebidas espirituosas por agua potable era una forma práctica de mantenerse vivos. Las bebidas espirituosas destiladas sustituyeron la costumbre de beber agua. Las fuentes de agua insalubres transmitían todo tipo de enfermedades. Echar bebidas espirituosas en el agua la purificaba un poco. Beber bebidas espirituosas en lugar de agua era una mejora hasta cierto punto. En las colonias americanas, esa práctica también era considerada crucial para la salud. Al principio, los colonos destilaban bebidas espirituosas con peras, duraznos y cerezas. Con el tiempo, muchos favorecieron un brandy de manzana llamado Applejack. Pero una bebida dominaba el paladar colonial. El ron hecho de caña de azúcar era la bebida preferida de las colonias americanas. Colón trajo la caña de azúcar al hemisferio occidental en su segundo viaje en 1494
y la plantó en la isla La Española, que hoy en día es Haití y la República Dominicana. El ron era usualmente importado del Caribe. Los colonos también compraban un derivado de la caña de azúcar, la melaza, que les permitía hacer su propio ron. En la década de 1660, New London, en Connecticut, era la capital destiladora del ron del mundo, pero el Caribe era, y aún lo es, el hogar mundial de la destilación del ron. Bacardí es el líder mundial del mercado del ron. Ellos producen y venden más ron que cualquier otro. Empezaron en el siglo XIX en Cuba, en una destilería pequeña. Su dueño, don Facundo Bacardí, vino de España y le interesaba la tecnología y probar las últimas innovaciones. Como la levadura convierte el azúcar en alcohol, la melaza, producto de la caña de azúcar, es una base ideal para bebidas espirituosas. Después que se extrae el jugo y se hierve 3 veces, la melaza es fermentada y destilada y convertida en ron. Bacardí se dedicó a dominar los brebajes feroces y oscuros del Caribe. Lo que él ayudó a perfeccionar fue un ron más ligero y liso muy mezclable. Eso era el ron blanco. El ron blanco, el mojito. El mojito, como todas las cosas latinas, se impone en todo el país. Es una bebida grandiosa y sencilla. Puse hojas de menta en el fondo del vaso y pondré un poco de sirope simple. Puedes usar azúcar simple o granulada. Golpearé las hojas de menta para abrir unas venas y dejar que su sabor entre en la bebida. Ahora añadiré un ingrediente amargo, porque ya tengo uno dulce y es el jugo de lima fresco. Y usaré como base un buen y superior ron blanco de Puerto Rico. Ahora le pondremos hielo. Y arriba pondremos soda y una gran y hermosa rama de menta. Este es el mojito. La popularidad del ron, la primera bebida de la América colonial, no perduró. Cuando las colonias norteamericanas y los británicos empezaron a discutir, estos últimos prohibieron la importación de melaza. Eso forzó a los colonos a buscar otras alternativas para beber. El whisky, destilado con granos, se volvió la bebida patriótica del nuevo país, los Estados Unidos de América. Los colonos irlandeses y escoceses habían estado durante décadas destilando en privado whisky de maíz indio, cebada y centeno. Pero ahora la demanda era enorme. En las colonias, la destilación era parte de ser un colono. Como los Estados Unidos era fértil y crecía todo tipo de granos allí, los colonos debían hacer algo con su exceso de granos. Ellos vieron desde temprano que si los destilaban, los granos no se pudrían. Así reducía mucho su volumen. Era fácil de transportar. Al menos era más fácil que llevar enormes cantidades de granos. Y ya hay un mercado para eso. Y una ganancia futura. Así que una máquina común en la frontera era un alambique de cobre. Hasta George Washington promovió la destilación privada. George Washington era partidario de estimular a los colonos a hacer las cosas por sí solos usando las técnicas más nuevas. Por eso construyó una destilería moderna de whisky en Mount Vernon. Hallazgos arqueológicos en Mount Vernon revelaron que Washington hacía whisky de centeno, que era la bebida espirituosa favorecida por los primeros destiladores de whisky estadounidense. Más de 200 años después, un movimiento llamado microdestilación sigue los pasos de Washington. La Anchor Brewing en San Francisco es famosa por liderizar el surgimiento de la microproducción de cerveza. Pero ahora, su pequeña destilería hace whisky al estilo colonial en pequeñas cantidades. El resultado es el Old Potrero Straight Rye Whiskey. Esto es una masa de centeno malteado que fue triturada en el molino y mezclada con agua caliente y cocinada después. La temperatura sube y gradualmente las enzimas convierten el almidón en azúcar. En la tradición del whisky estadounidense fermentamos esa masa. Eso se vuelve una masa burbujeante y al terminar la fermentación, destilamos la masa. Lo ponemos todo en la destilería. En Anchor,
2 destilerías de cobre completan la destilación. Una destilería de lavado convierte la masa en un líquido alcohólico de baja fuerza, y una destilería de bebidas espirituosas lo refina, condensa y convierte en un alcohol de gran fuerza. Y entonces lo que sale, cosa que interesa y sorprende a muchos, es solo un líquido claro. Lo mismo pasa ya sea que uno haga ginebra, ron o whisky, no hay color. Al igual que muchos destiladores coloniales, Anchor Distilling añeja sus whiskies en barriles de roble para añadirles color y sabor. Pero fue otra bebida espirituosa estadounidense la que llevó al arte de añejar en barriles a la inmortalidad. Destilar bebidas espirituosas no fue siempre un negocio rentable y de volúmenes altos. El 28 de octubre de 1919, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que puso sobrio al país. La ley Volstead puso en vigencia una prohibición inmediata a la fabricación, venta y transporte de licores intoxicantes. La prohibición fue una gran victoria para un grupo de estadounidenses que creía que el alcohol era un azote de la humanidad. El movimiento de moderación empezó poco después de la Guerra de Independencia, cuando unas personas notaron que sus compatriotas estadounidenses pasaban mucho tiempo en bares y poco tiempo construyendo el país. Ese fue siempre un problema en los inicios de los Estados Unidos. El licor era consumido día tras día. Pero mientras el movimiento de moderación celebraba, las empresas de destilación estaban a punto de quebrar. Otro tipo de destilador surgió para llenar el vacío. La destilación ilegal de bebidas alcohólicas fue siempre popular en Estados Unidos, porque así evadían impuestos. Pero al llegar la prohibición, los destiladores ilegales se volvieron populares y sus habilidades se extendieron a todo el país. Al final, la prohibición fue un fracaso y le costó al gobierno federal unos $500 millones anuales en impuestos perdidos. También terminó casi con la institución estadounidense, el whisky bourbon, el bourbon, el Manhattan. El Manhattan después del martini es uno de los más clásicos cócteles estadounidenses. Empiezo dándole sabor con un poco de amargo de angostura. Luego un buen vermouth dulce italiano. Me gusta el Manhattan con una parte de vermouth y 2 de bourbon. El Manhattan también puede hacerse con whisky de centeno. Es una bebida que se sacude, y su adorno tradicional es una cereza marrasquino. Aquí está el Manhattan. La historia del bourbon empezó con la rebelión del whisky. En 1792, el gobierno federal decidió imponer un impuesto contra todas las bebidas espirituosas destiladas, y los granjeros destiladores se rebelaron. La revuelta fue aplastada, pero muchos se mudaron a la frontera, lejos del control del gobierno, en lo que es hoy en día Kentucky. Fue allí, en el condado Bourbon, donde nació el whisky bourbon. Los productores de whisky hallaron una tierra perfecta para cosechar maíz, ingrediente principal del bourbon. Su otro ingrediente crucial es tan importante hoy como lo fue hace 200 años. En Estados Unidos solo hay una zona con agua perfecta para el bourbon y es la región Bluegrass de Kentucky, que llega hasta el centro de Tennessee. Lo que hace que esa agua sea perfecta es que es rica en piedra caliza, así que es agua dura, pero sin hierro, porque el hierro arruina el whisky. La prohibición destruyó docenas de destilerías de bourbon, pero la destilería Jim Beam en Claremont, Kentucky fue revivida. Y hoy mantiene su tradición de 6 generaciones. Muchos creen que Jim Beam fundó la compañía, pero en realidad lo hizo su bisabuelo, Jacob Beam, que en 1795 empezó a hacer whisky a 50 kilómetros de aquí, en Hardin Creek. La moderna destilería Beam tiene la capacidad de producir más de 10 millones de galones de whisky en un año. Esa operación masiva requiere de constantes revisiones de calidad, empezando con los cargamentos de granos. En cada carga se revisa la calidad del olor, el excesivo craqueo de las semillas y el porcentaje de humedad antes de ser aplastado y convertido en una masa polvorosa. Los bourbons de Jim Beam también tienen centeno y cebada.
En la destilería Maker's Mark, en Loretto, Kentucky, se prefiere el trigo de invierno sobre el centeno para darle al whisky su sabor uniforme. Pero ambos bourbons tienen una cosa en común: el proceso de masa amarga. Una porción pequeña de la masa residual amarga de un lote anterior es tomada de la destiladora y se añade a la nueva masa. Lo que eso hace es darle continuidad al whisky de un lote a otro porque usas parte de los elementos de sabor de destilaciones anteriores. También nos ayuda a controlar el pH de la masa, que es un elemento crucial. Mientras Kentucky es el hogar del bourbon, su vecino del sur tiene una fama mundial única. En la destilería Jack Daniel's, en Lynchburg, Tennessee, el whisky se parece al bourbon, pero su sabor distintivo tiene un toque de carbón dulce. El whisky de Tennessee es muy parecido al bourbon, pero tiene un paso extra. Cuando lo sacan de la destilería, lo vacían en una cuba llena de carbón y dejan que se filtre hasta llegar al fondo. Es un proceso largo, pero crea un whisky más uniforme. Esa es la teoría. La suavización con carbón de arce de azúcar es lo que diferencia al whisky de Tennessee del bourbon. Pero ambos estilos van a parar al final al mismo lugar: a un barril de roble americano carbonizado. Ese proceso empieza cuando los barriles de roble de 52 galones son comprados a un cooperage. Esos fabricantes de barriles montan las duelas y queman con carbón la parte interior donde la madera carbonizada hace contacto con el whisky. Aquí se observa la carbonización. Esto es llamado carbón de caimán. Su patrón tiene cierta similitud con la piel del caimán. Al poner el bourbon en el barril, los cambios de temperatura en el día obligan al whisky a entrar y salir de las paredes del barril a través de la parte carbonizada. Es básicamente una cosa viva que respira. El barril le permite tener contacto con el aire. Y el barril, como es poroso, se expande y respira hacia afuera con el calor del verano. Y después, cuando el clima se torna frío, el barril se contrae y respira entonces hacia adentro. Hay 160 productos químicos de la madera que se disuelven allí. 6 de ellos saben y huelen a vainilla. Hay varios azúcares en la madera. Hay caramelos, taninos y humo y todo lo demás. Ellos se disuelven con el calor. Como el sol y el viento son tan importantes para un buen añejamiento, las destilerías son exigentes respecto a la situación y diseño del depósito de barriles. En la Jim Beam, algunos contienen más de 20,000 barriles de whisky y tienen una altura de 9 pisos. Las características de añejamiento en la parte de arriba del depósito son muy distintas a las del primer piso. Allá arriba las temperaturas son más altas, las condiciones son más extremas y el whisky toma color y sabor con más rapidez arriba que aquí abajo. Después de añejarse un mínimo de 2 años, cada barril de whisky tiene rasgos distintos de color y sabor. Muchas destilerías juntan entonces los barriles para tener un producto consistente que embotellar. Pero en Maker's Mark se practica el proceso de rotación de barriles para evitar que 2 barriles se añejen en forma distinta. Después de pasar 3 veranos en la parte de arriba del depósito, el panel del sabor lo prueba y si tiene bastante madurez, en el otoño siguiente mudamos los barriles a un lugar más bajo del depósito para completar su añejamiento y creemos que eso nos da un producto más uniforme. Estos barriles también son juntados y filtrados antes del embotellamiento. Aunque el bourbon es aún la bebida espirituosa de Estados Unidos, no es el whisky más vendido en el mundo. Al otro lado del mar, los destiladores escoceses usan fuego y humo para hacer un whisky tan bueno que, según ellos, Los Ángeles les piden su porción de él. En la zona del bourbon, en Kentucky, un barril carbonizado de roble blanco pierde su utilidad luego de añejar solo un lote de whisky. Pero en lugar de ser descartados, los barriles son desarmados y vendidos. En Escocia, los destiladores de whisky escocés compran con ansias los barriles usados de bourbon. Los barriles que ellos usan son hechos del bello roble blanco. Este aún posee bastantes azúcares de madera para darle al escocés su color y sus sabores adorables y gentiles de miel y vainilla.
El barril es la única similitud entre el whisky bourbon estadounidense y el whisky escocés. Mientras el maíz es el grano principal del bourbon, los destiladores escoceses usan solo 100% cebada. Todos en Escocia probablemente lo negarían, pero se cree que la destilación llegó a Escocia con los irlandeses. Y se piensa que los monjes trajeron los secretos de la destilación a Escocia. Legalmente, el escocés se produce solo en Escocia. Si el escocés es hecho de cebada malteada pura en una sola destilería, entonces es llamado un whisky escocés de Malta. El whisky escocés, Single Malt Neat. Tengo un whisky humeante y de turba aquí. Los hay en muchos estilos y este es pesado, humoso y con turba, tal y como les gusta a los escoceses, y les sugiero que se lo tomen puro. Pero un buen maestro destilador les dirá que si le pones unas gotas de agua, esa agua liberará los aromas y secretos ocultos en el whisky escocés. En Islay, una isla remota en la costa occidental de Escocia, los whiskies tienen el sabor más humoso de Escocia. Por casi 2 siglos, la destilería Laphroaig de Islay ha conseguido su rasgo humoso con una tradición llamada malteado de cebada en el piso. Hay 3 materias primas para hacer el whisky, y la cebada es la primera de ellas. Necesitamos agua, cebada y levadura. Sin la cebada no tendríamos un material de donde extraer el azúcar. Luego hacemos la fermentación. El malteado es el proceso de forzar la cebada a germinar. Laphroaig es una de las destilerías de whisky de Malta que hace el malteado en el suelo. Cuando llega la cebada, la sumergen primero en agua hasta alcanzar un contenido del 45% de humedad. Luego se extienden unas 6 toneladas de malteado en el suelo para empezar el secado. Tratamos de engañar al grano de cebada para que crea que estamos en primavera y que es hora de germinar y ser una planta de cebada. Ahora desarrolla enzimas que usaremos en el proceso. Ellas liberan el almidón, que es la comida del grano. Después de la germinación, la cebada se presenta a su famoso compañero, la turba. La turba es un combustible formado por materia vegetal en descomposición. Esta es aún el catalizador más importante de sabor del whisky de Malta. Cuando uno la excava y la seca, tienes algo similar a una piedra que arde, con una fragancia adorable y un poco de calor. La cebada es esparcida en forma uniforme por el piso del horno. El fuego de la turba le echa humo a la cebada y le da sabor y en el proceso detiene la germinación. Todo ese humo sube lentamente a través del lecho de grano y a medida que hace eso, el grano absorbe su característica humosa, que al final es el rasgo característico de Laphroaig. Cuando la cebada malteada finalmente se ahuma y se seca, se tritura y presenta al otro ingrediente crucial del whisky escocés. El agua es muy importante. Casi define el sabor que es posible crear en una destilería. No es el único factor, pero si no se tiene la calidad correcta de agua, no importará de qué tamaño sea la destilería o los aparatos que pongas aquí, no obtendrás un buen whisky. El agua local es la razón de que muchas destilerías de Escocia hayan estado en el mismo sitio por muchas generaciones. Al combinar la fuente perfecta de agua con el destilador perfecto, surge un whisky único. Cada destilería tiene su propio diseño de destilador. Los nuestros son muy pequeños en comparación a otros. Son rechonchos. En la región de las tierras altas de Escocia, en el famoso río Spey, la destilería Tormore usa una estrategia distinta, destiladores muy grandes. En la práctica, sabemos por 200 o 300 años de ensayo y error que si ponemos pequeños destiladores en ciertos sitios, obtenemos whiskies maravillosos, pero en otros sitios los destiladores grandes dan mejores resultados. Para refinar más la bebida espirituosa se pone un purificador arriba de los destiladores de Tormore.
Eso ayuda a evitar que algunos de los elementos más toscos de la bebida espirituosa pasen por el condensador. En cierta forma es como un filtro. De hecho, es muy bueno y le añade cuerpo y carácter a la bebida espirituosa que tenemos en Tormore. Más adentro, en las tierras a los lados del río Spey, Glendronach es la única destilería en Escocia que usa una antigua tecnología de destilador. Mientras otros calientan sus destiladores con vapor caliente, Glendronach los calienta con el fuego directo del carbón. Ese medio produce ciertos compuestos en el whisky cuando se destila que no se logran al generar calor en el destilador con espirales de vapor u otros medios. Aunque la forma del destilador y la fuente de calor tienen su influencia, el añejamiento del barril es lo que define el sabor de un whisky escocés de Malta. Y en Escocia, esa es una espera muy larga. Los whiskies de Malta suelen ser añejados durante 12 o 15 años, y a veces por 30 o 40 años. A medida que los barriles envejecen, absorben los rasgos del aire y la tierra alrededor de ellos. A cambio, los barriles dan algo que es llamado la tajada de Los Ángeles. En el tonel perdemos el 2% del alcohol cada año. El 2% del volumen desaparece, y lo que sucede mientras el whisky se evapora es que el volumen en el tonel se reduce y Los Ángeles obtienen su recompensa. Hay una explosión mundial de venta de whisky puro de Malta, pero aún así es solo una fracción del suministro mundial de whisky escocés. La mayoría es mezclado y representa más del 90% de todo el whisky escocés. En los whiskies escoceses mezclados, muchos whiskies puros de Malta son colocados en una cuba junto con whiskies de granos, y así se obtiene el whisky mezclado. Los whiskies de maíz o cebada no malteada son usados para suavizar los whiskies escoceses puros de Malta, y eso hace que sean más económicos y atractivos para el mercado de masas. Ya sea puro o mezclado, es el segundo mayor producto de exportación de Escocia y es una fuente de gran orgullo nacional. En el otro lado del mundo hay una bebida espirituosa salvaje destilada de una planta de aspecto malvado que crea una afición apasionada. En San Francisco, el restaurante mexicano Tommy's suele llenarse con su devota multitud. Ellos van ahí a probar lo mejor que ofrecen las destilerías de tequila. En Tommy's, todos los tequilas son destilados del agave, un pariente del cactus. En Tommy's adoptamos en forma consciente la posición de servir solo el que se dice que es el mejor tequila, el hecho 100% de agave. El tequila, el margarita. El margarita es hecho con la bebida espirituosa de México. Tequila de 100% agave azul y jugo fresco de lima. 3/4 partes de una porción del ingrediente ácido, el jugo de lima fresco, una porción del ingrediente dulce, el licor de naranja, y el tequila de 100% de agave azul. Agitémoslo ahora. Este es uno de los cócteles más populares en el mundo. El margarita. Un hermoso trago. Las destilerías de tequila están centradas en una sola región del mundo, la cálida área montañosa de Jalisco, México, donde crece el agave azul. Aunque hay 400 especies de agave, por ley solo se puede usar el jugo del agave azul para destilar tequila. Su sabor seductor ha sido conocido durante cientos de años. Los indios aztecas fermentaban la pulpa del agave para hacer un brebaje llamado pulque. La planta era considerada sagrada y el pulque era usado en ceremonias religiosas. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, trajeron técnicas de destilación y las aplicaron al producto que consumían los nativos. Y así surgió el tequila. Hoy casi 250,000 de acres de agave azul aguardan para convertirse en tequila en las casi 100 destilerías que hay en México. La planta tarda 12 años en alcanzar la madurez y puede ser cosechada.
El peligroso arte del gimador, o recolector del agave, es una habilidad crucial para producir tequila. Con un instrumento llamado la coa, los trabajadores cortan las afiladas hojas cerca del tallo, al que llaman piña. Esta es la piña del agave. Como pueden ver, aquí tenemos el corazón del agave, que es en realidad el tallo. Aquí están las hojas del agave. Es muy importante la cantidad de hojas que dejes en el tallo o en la piña. Estos monstruos de 21 y hasta 100 kilogramos son recogidos y llevados a la destilería. En la destilería Herradura, el procesamiento de las piñas es aún una práctica tradicional. Las piñas cortadas son metidas a mano en unos largos hornos de mampostería. Allí son cocinadas por 24 horas para suavizar el corazón duro del agave y convertir sus almidones en azúcares. En la cercana destilería Sausa, han adoptado la tecnología moderna para su producción a gran escala. Allí, las piñas son trituradas y calentadas en una estufa enorme con vapor supercalentado para extraer el jugo. El triturar las piñas hace que se cocinen en forma más uniforme. Así se obtiene 20% más de jugo de agave que con el método tradicional de hornos. Al final, un autoclave u olla gigantesca de presión convierte los almidones en azúcares. Así que al aplicar técnicas modernas, hemos podido mantener el sabor del tequila y los rasgos que el consumidor busca en el tequila. Y también mejoramos la productividad, calidad y las condiciones laborales. El tequila es vendido en dos formas: el de 100% agave y el mixto. El mixto tiene al menos un 51% de jugo puro de agave y una mezcla de caña de azúcar u otros azúcares. La gran mayoría del menos caro tequila mixto es exportado a los Estados Unidos, donde alimenta la fiebre del margarita. Pero a medida que crece la sofisticación de los paladares, Estados Unidos exige más los tequilas de 100% agave puro. Cultivar agave es un riesgo a largo plazo y caro. Y cuando la demanda de tequila creció en los años 90, los cultivadores de agave no pudieron satisfacerla. Hubo una enorme y aguda escasez de agave en el año 2000 cuando el precio aumentó en un 1500%. Había tan poco agave que todos los productores querían extraer la mayor cantidad posible de tequila del agave. Eso causó una rápida modernización de la industria del tequila. Para maximizar la producción de azúcar, los investigadores fijaron su atención a la propagación de plantas para clonar el agave perfecto. Por eso hacemos un análisis del ADN de un agave para asegurarnos de que es un agave azul. Y con una célula podemos hacer hasta 1500 plantas que sean idénticas y libres de enfermedades. Su principal ventaja es que todas son genéticamente perfectas. No tienen ninguna modificación genética, pero sabemos que todas son agaves azules. Todas están libres de enfermedades y crecerán a la misma velocidad. Más de 250,000 de agaves clonados son cultivados en los enormes invernaderos de Sausa. Después de un año de estar en condiciones controladas, los agaves son replantados en el campo abierto. Estos agaves azules perfectos madurarán con hojas más largas que darán más azúcar y producirán más tequila. A medida que los cultivadores e investigadores aprendan a controlar mejor el agave, eso podrá ser el fin de un viejo arte. Los gimadores podrían algún día quedar obsoletos. La propagación de agave plantado en laboratorio de tamaño uniforme le abre camino a la recolección mecanizada. Los productores de tequila luchan por mantener la tradición, aun cuando usen tecnología moderna. Pero otra bebida espirituosa disfruta con la alta tecnología. De hecho, sus fabricantes están en una carrera por destilar una bebida espirituosa tan ligera y pura que quizá no produzca ninguna resaca. Cuando se destilan la mayoría de las bebidas espirituosas, salen limpias e incoloras. El whisky y otros licores van a los barriles para su añejamiento y coloración durante años. Pero algunas bebidas espirituosas claras, como la ginebra, van directo a la botella.
Ginebra, el martini. El martini clásico es el rey de los cócteles y me refiero al que lleva un toque de vermouth. Ese toque varía de persona en persona y una buena ginebra London. Tomen una cuchara. Yo no lo agito, lo sacudo. Lo siento, James Bond, pero para mí cuando uno toma solo bebidas espirituosas, uno debe sacudirlas y después la pones adentro y la adornas. Originalmente, en el siglo XIX, su adorno era una cáscara de limón. Ahora es una aceituna. Me gustan ambas cosas, así que pondré una aceituna y un poco del aceite de limón arriba del trago, y luego le coloco el limón. Este es un verdadero clásico, el rey de los cócteles, el martini. La cereza junípero es el sabor dominante de muchas ginebras. En el siglo XIV se creía que los elixires de esas cerezas combatían a la mortal peste bubónica. En el siglo XVII, los soldados ingleses hallaron las bebidas espirituosas de la junípero en Holanda. Ellos bebían gran cantidad de ginebra antes de una batalla. Es lo que llamamos valor holandés. Cuando volvieron a Inglaterra, después de la guerra, los soldados trajeron la receta de la ginebra. Durante la fiebre de la ginebra del siglo XVIII, se volvió el crack de las clases bajas inglesas. En 1733, los destiladores produjeron 11 millones de galones, 14 galones por cada hombre, mujer y niño. Con el tiempo, el gobierno reguló la ginebra y redujo su consumo. En el siglo XXI, la ginebra se ha vuelto una bebida espirituosa refinada y con muchos sabores. Con la ginebra tomamos bebidas espirituosas neutrales y puras y le añadimos productos botánicos, hierbas, frutas y todo tipo de cosas misteriosas y exóticas. En la destilería Beefeater Gin de Londres, una tradición que James Burroughs inició en 1863 se mantiene con tecnología del siglo XXI. El proceso empieza con una bebida espirituosa de grano hecha con maíz, trigo y cebada, pero su receta botánica secreta es lo que la convierte en ginebra. Estos son los productos botánicos usados en la ginebra Beefeater Gin. Estas son las cerezas junípero, que son el sabor más importante de la ginebra, raíces de angélica, semillas de culantro, conchas de naranja amarga y conchas de limón. Ambas vienen de España. Semillas de angélica, que le da condimento a la ginebra, almendra triturada, raíz de lirio, que une todos los sabores, y la última de aquí es el regaliz. Después de seleccionar y probar la calidad de los ingredientes botánicos, el paso crucial ocurre en el destilador de cobre. En Beefeater hacemos un paso extra, que es muy importante para nosotros. Al combinar nuestros productos botánicos y las bebidas espirituosas en los destiladores, los dejamos allí a remojar, a empaparse, a marinarse por 24 horas antes de destilar. Esto hace que se obtenga más complejidad de los productos botánicos. Al salir la ginebra destilada, el instrumento final de control de calidad es una nariz bien entrenada. Realmente puedo observar o más bien oler qué está pasando. Cuando manejo los destiladores, todos los productos botánicos liberan sus sabores en distintas etapas. Al principio, en la mañana, obtenemos fuertes sabores cítricos. Ahora, un poco más tarde, tenemos un obvio sabor cítrico, pero el junípero empieza a aparecer. Y durante el día, todos los productos botánicos surgirán uno detrás del otro. La destilación de la ginebra tiene una tradición larga y rica, pero en los Estados Unidos sus ventas son solo el 25% de las de su primo claro y sin sabor, el vodka. Vodka, el Cosmopolitan. El Cosmopolitan es un clásico moderno con 4 ingredientes simples. Jugo fresco de lima, enfatizo lo de fresco. Ese es el ingrediente ácido. Necesito uno dulce, un poco de licor de naranja, 1/4 de onza. Luego 2 onzas de vodka premium cítrica. Pondré un poco de jugo de frambuesa, no mucho para que el trago no se vuelva rojo. Y ahora lo agitamos mucho. Agito los tragos con jugos de frutas y remuevo las que solo tienen bebidas espirituosas. Mientras más lo agiten, mejor sabor tendrá. Trato de despertar el trago y no de dormirlo. Muy bien.
Esta hermosura es adornada con un poco de cáscara de naranja y lo que quiero es el aceite de la cáscara. Haré algo especial para sacar ese aceite. La quemaré con un cerillo y la pondré adentro. El Cosmopolitan, un clásico moderno. El vodka está muy asociado con una región de origen. Tanto de Rusia como de Polonia se dice que ya destilaban vodka de grano en el siglo XV. Esta bebida espirituosa, pura y sin sabor, fue la que al final conquistó a Estados Unidos. El vodka impactó en los años 50 y 60 cuando James Bond y un público más rico y amante de los cócteles se enamoró de esa bebida mezclable. Su fiesta aún continúa. En el 2003 se vendieron más de 40 millones de cajas de vodka en los Estados Unidos, convirtiéndola con facilidad en la bebida más popular en los bares. En el vodka, lo más importante es remover las impurezas. Uno obtiene un alcohol muy limpio y los alcoholes malos, las impurezas, son eliminados en la mayor cantidad posible. En este mundo de bebidas espirituosas, las impurezas que atacan al vodka son el metanol y otros compuestos indeseables llamados congéneres. Aunque ellos ocurren en forma natural en la destilación, se dice que los congéneres contribuyen a la resaca alcohólica. La destilación de alta tecnología del vodka ataca ahora a los congéneres y producen un vodka super premium tan puro que muchos consumidores esperan que las resacas sean una cosa del pasado. Por desgracia, un compuesto que da una resaca es el alcohol. Así que si beben bastante vodka super premium, tendrán una resaca. En la empresa de vodka Belvedere en Siedardal, Polonia, eliminan los congéneres con una combinación de agua extremadamente pura y múltiples destilaciones. La destilación se hace en una destiladora continua de 3 columnas. Mientras la destiladora individual solo hace un lote por vez, las destiladoras continuas producen un flujo constante. La bebida espirituosa cruda es diluida con agua y calentada y enviada a la columna de predestilación. Ahí las impurezas condensadas, que hierven a una temperatura inferior a la del alcohol etílico, han sido separadas y removidas. La bebida espirituosa entra a la columna de rectificación. Allí el vapor que sube calienta 64 platos perforados. Mientras el líquido espirituoso se evapora, los platos ayudan a atrapar y remover las impurezas en el agua. El vapor se condensa y se vuelve agua de nuevo. El proceso se repite una y otra vez hasta que prácticamente se eliminan las impurezas. Lo que sale es una bebida espirituosa de mucha fuerza. Una cuarta redestilación termina el proceso, produciendo una bebida espirituosa super premium y pura. En la destilería de vodka Sky en Pekín, Illinois, sus destiladoras de enormes columnas también destilan 4 veces el vodka. Pero el proceso no termina ahí. El licor espirituoso es luego triple filtrado. Al empezar usamos una filtración de carbón y luego un filtro tosco de celulosa y uno bueno de celulosa para remover el material de partículas. El resultado es un vodka inodoro, limpio y brillante. Mediante tecnología controlada por computadora, Sky destila más de 2 millones de cajas de vodka premium cada año. Aquí y en otras destilerías modernas, ese proceso se parece muy poco a las destiladoras alambique de la frontera estadounidense. Pero los ecos de la tradición son innegables. Lo que entra en contacto con el líquido es tecnología del siglo XIX y todo lo demás es del siglo XXI. Ellos reducen el proceso hasta lo más mínimo que debe ser tradicional para garantizar la calidad de la bebida espirituosa. Ya sea el vodka, la ginebra, el whisky, ron o tequila, la tecnología seguirá influenciando el proceso de destilación, haciéndolo más rápido, económico y más consistente de botella en botella. Pero el consumidor es el juez final de la calidad. Y a pesar de las nuevas fórmulas y el mercadeo constante, las grandes destilerías siempre verán hacia el pasado para definir el futuro de la excelencia en el mundo de las bebidas espirituosas.